Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, por favor, también háganmelo saber. Gracias por el día de hoy, por su tiempo. Mi nombre es Alejandro Cermeño. Yo soy Security Specialist para el segmento Enterprise en Latinoamérica. Un poquito de mí, yo me uní a Symantec ya desde hace algunos años. Yo me uní en el 2011 y he tenido la oportunidad de trabajar desde entonces con las soluciones de Symantec, ahora Broadcom. ¿Ok? He visto la evolución de las tecnologías y ahorita nos vamos a enfocar, o el día de hoy, el webinar que preparé, es cómo podemos reducir la superficie de ataque con Endpoint Security. ¿Ok? Es muy interesante. Ahí espero que también ya estén viendo la presentación. Si no, igual me lo hacen saber. Entonces, vamos a iniciar y, digamos, antes de entrar un poco en materia, estaba leyendo o estaba viendo el otro día también un webinar que dio Kevin Haley, que es director de Symantec, de Security Response, y una persona que se llama Michael Subi, que es un vicepresidente de investigación en IDC. Y él, por ejemplo, me platicaban sobre en los últimos 2 años, cuáles eran, digamos, los ataques o los incidentes que se consideraban como mayores, es decir, que requerían un esfuerzo y un tiempo adicional en poder ser resueltos. Y en general decían que era alrededor de dos en promedio. ¿Ok? Eso puede parecer poco, pero si consideramos el tiempo que tarda en hacer la investigación, el tiempo y el esfuerzo y los recursos que tarda digamos, hacer todo el proceso, pues la verdad es que es bastante, ¿no? Se considera bastante tiempo para toda esta parte de hacer un análisis y respuesta hacia un incidente. Y en cuanto a las contribuciones, digamos, a las causas, decían primero que nada lo que es el malware avanzado, como le llamamos ahora, así también como errores al final o a nivel del usuario final, o también errores en el momento de poder hacer toda la parte de investigación, ¿ok? O en el análisis de qué era lo que estaba sucediendo. Y algo que me llamaba mucho la atención es que decían, bueno, ¿cómo definimos hoy en día lo que es el malware avanzado? ¿Ok? Ahí daban dos definiciones. La primera es definitivamente algo un malware avanzado muchas veces lo consideramos como un ataque que afecta únicamente a la organización en la que estamos. No le afecta a nadie más. Es un ataque que muchas veces está dirigido, o lo que le llaman también las amenazas persistentes. ¿Por qué? Porque están dirigidas y están diseñadas para atacar a digamos, una sola organización que ya ha sido estudiada y de ahí, obviamente, lo que busca es tener y permanecer el mayor tiempo posible dentro de esa organización. Pero también algo que me llamó la atención era que definían una amenaza avanzada a cualquier tipo de amenaza, digamos, que es más avanzada que la capacidad que nosotros tenemos para detectarla o para contenerla. ¿Ok? Muchas veces no es que sea algo súper avanzado, simplemente que los mecanismos tecnológicos, humanos o de proceso que nosotros tenemos para identificarla y contenerla han sido rebasados por este tipo de amenazas. ¿Ok? Y también, vamos a avanzar aquí, algo que mencionaban y platicaban era de las razones por las cuales cuesta tanto trabajo hacer una investigación y un análisis de qué es lo que está sucediendo, cómo separamos lo bueno de lo malo, ¿no? Para poder tener un análisis que sea certero. Muchas veces el problema es que hay tantas alertas, tenemos tantos dispositivos o tantos mecanismos de seguridad enviándonos información y muchos de ellos son falsos positivos que se inunda, digamos, todo nuestro universo de análisis y es mucho más difícil separar lo que es basura, por decirlo de alguna forma, de lo que es algo que también que puede ser relevante, ¿no? Eso aunado a que existen pocos analistas, es decir, el equipo muchas veces dentro de las organizaciones tienen que hacer análisis, pero también tienen que hacer administración y también tienen que hacerlo a niveles diferentes, no solamente a nivel del punto final, sino también a nivel a lo mejor de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta combinación se vuelve complicada en cualquier organización, ¿ok? Eso, por otro lado, aunado a que
lo que hemos escuchado cada año, cada análisis, ahora que estamos iniciando años y ven las predicciones, bueno, eh, siempre van a decir que las amenazas o el panorama de amenazas ha evolucionado, ¿no? Y algo que es muy importante reconocer dentro de esta gráfica, es decir, sí existen, tenemos aquí una gráfica de qué tan sofisticados contra qué tan, digamos, son las amenazas, ¿no? Cuando están definidas o están orientadas hacia una organización cuando son genéricas, ¿ok? Pero algo que es interesante es este número que dice que es un 2000% de incremento en uso de aplicaciones que pueden ser maliciosas o que son de doble propósito. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más de esto, porque definitivamente es algo que que es principal hacia el tema que estamos tratando hoy. Es decir, hay muchas aplicaciones que hoy en día o le llaman Level on the Land o TL, aplicaciones que son, en realidad son válidas, pueden ser válidas dentro de una organización, pero que se utilizan o pueden ser utilizadas también por los atacantes para poder hacer daño dentro de las organizaciones. ¿Ok? Ahorita vamos a ahondar más al respecto de esto, pero antes de eso quisiera nada más recordar Endpoint Security Complete es la evolución, ¿no? Ahí como veíamos en la gráfica, así como evoluciona el malware, pues también evolucionan las tecnologías. Endpoint Security Complete, que es, digamos, la evolución de Endpoint Protection, ¿ok? Es una solución que viene, hoy en día se soporta en diferentes plataformas, que viene con la parte de Adaptive Protection, que ahorita lo vamos a platicar y que es punto principal de la sesión de hoy, control de aplicaciones, y aquí también ustedes dicen, bueno, pero SEP ya traía control de aplicaciones. Ahorita justamente vamos a platicar cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Entonces, todas estas soluciones, todos estos componentes vienen dentro de una sola suite. Muchos de ustedes a lo mejor están migrando de CEP hacia Endpoint Security. Existen dos versiones, que es la Enterprise y la Complete. Yo recomiendo que en la medida que ustedes lo vayan analizando puedan llegar o considerar la versión complete y ahorita vamos a platicar sobre esto. Esto que vamos a platicar ahorita viene en la versión complete y es una solamente casi de todas las capas de protección que incluye la solución. ¿Ok? Entonces, Endpoint Security Complete básicamente está diseñado y ofrece tecnologías de protección que se ajustan o que pueden ayudar en todas las etapas de un ataque. Es decir, desde la fase de preataque, durante el ataque, si por alguna razón alguien logra tener acceso hacia la organización y también después de que se haya hecho esa brecha. ¿Ok? Entonces, dentro de la reducción de la superficie de ataque, que es lo que vamos a platicar hoy, viene algo que se llama Breach Assessment, que es simplemente un reporte de cómo está su organización. Les hace un reporte sobre su dominio, sobre a lo mejor algunas configuraciones que no son las correctas. Está bastante interesante. Ese reporte viene con el licenciamiento y todos lo pueden ejecutar cuantas veces lo soliciten. Viene la parte de control de dispositivos y de aplicaciones, ¿ok? Voy a enfocarme básicamente en esta parte ahorita, definitivamente más adelante podemos ver las demás, porque es bien interesante cómo en esta parte de preataque o estas capas o estos elementos que nos ayudan durante la fase de preataque hacen una gran diferencia en cómo podemos nosotros elevar el nivel de protección de nuestra organización sin tantos dolores de cabeza y con eso poder dedicarnos o dedicar nuestros esfuerzos y recursos a enfocarnos realmente en lo que eventos que pudieran ser sospechosos o riesgosos en unas etapas diferentes o más posteriores, digamos. La parte de Adaptive Protection simplemente nos va a proveer información sobre el panorama de amenazas, sobre información personalizada sobre el comportamiento y recomendaciones dentro de nuestra organización. ¿Ok? Todo esto está respaldado también por el Global Intelligence Network. Y aquí yo siempre trato de hacer énfasis en esta parte. Global Intelligence Network, seguramente lo han escuchado muchas veces, y es lo que también llamamos como el GIN. El Global Intelligence Network no es como tal un producto, es simplemente toda la tecnología
que está detrás de los productos que ustedes utilizan. Global Intelligence Network es la red civil de inteligencia más grande que existe. Ujú. Y es, digamos, toda la telemetría y toda la investigación que se tiene de todas las soluciones que nosotros como Broadcom tenemos. Es decir, imaginen que un usuario descarga un archivo. Se hace la investigación de ese archivo, cuándo fue creado, si está firmado digitalmente, cuándo fue creado, en cuántos equipos está implementado, de dónde fue descargado, si ese sitio desde el cual fue descargado, a lo mejor el dominio desde donde se descarga, está asociado también a lo mejor con información sobre phishing o información sobre correos spam o información sobre a lo mejor dónde está alojado, distribuye malware. Es decir, hay muchísimos parámetros que proveen inteligencia y proveen información sobre la, digamos, todo lo que está sucediendo dentro de Internet. Y eso se traduce en tecnología de anti-spam, en tecnología de reputación, en tecnología de machine learning, en todo lo que es ya, digamos, componentes de soluciones, tanto a nivel de correo como del punto final, y eso es lo que hace la diferencia de nuestras soluciones. ¿Ok? Y bueno, obviamente toda la parte de integración con otras soluciones del portafolio de Broadcom, que también vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora bien, esta parte de Adaptive Protection viene eh, no sé si ustedes aquí en México llamamos algo que se llama la ley de Murphy, ¿no? Que si dice que si algo puede salir mal, va a salir mal, y habla de muchos factores, ¿no? Y una de ellas dice que la talla unitalla es la que no le queda a nadie, ¿ok? Porque a final de cuentas no podemos generalizar o no podemos hacer cosas de manera general porque existen muchos puntos que hacen una gran diferencia dentro de las organizaciones. Entonces, si nosotros eso lo traducimos a la actualidad y todo el crecimiento que ha habido y dependencia de medios tecnológicos, digamos, en las organizaciones, pues básicamente cada cliente o cada empresa es única y se tienen diferentes necesidades y lo que pareciera normal, ¿no? Muchas veces cuando decimos es que hay comportamientos que son normales o anormales, en realidad lo normal pues depende de cada organización y de cada necesidades de cada una de las empresas. Es decir, no es lo mismo una empresa de manufactura, una empresa de tecnología, una empresa, por ejemplo, o un negocio que se dedica a la parte legal. Es completamente diferente tanto necesidades como aplicaciones, como límites, umbrales, etcétera. ¿Ok? La parte que platicábamos hace ratito de Living on the Land, que estas básicamente son aplicaciones dentro de las organizaciones que pueden ser utilizadas con propósitos maliciosos. Normalmente hay como cuatro clasificaciones de estos tipos de aplicaciones que pueden ser herramientas de doble uso, por ejemplo, un Process-exec, un PowerShell, cosas que son aplicativos, que básicamente vienen dentro del sistema operativo, pero pueden ser utilizados para cuestiones meramente maliciosas, ¿no? O amenazas que viven solamente en memoria, o los files, archivos que son files, o por ejemplo también ataques que no son por ejecutables, o sea, por ejemplo, archivos de Office que utilizan macros, o sea, todo eso es lo que le llaman Living on the Land o LOTL aplicaciones, que como lo vimos en las láminas anteriores, ha crecido exponencialmente su uso. Entonces, si ustedes tienen una herramienta que se basa, no sé, por ejemplo, en la parte de solamente firmas, ¿no? Pues no va a detectar a lo mejor un archivo de Office o la parte de PowerShell como maliciosa. Y eso es justamente lo que hoy en día se está aprovechando para poder ejecutar ataques sin, sin que puedan ser detenidos con las tecnologías que existían anteriormente. ¿Ok? Como ya lo platicamos, la unitalla pues, no es la que no le queda a nadie. Y esto es cómo se ve, es decir, como fabricantes, muchas veces lo que son los fabricantes de seguridad tienen que ofrecer tecnologías o tienen que ofrecer también soluciones que se adapten a la mayoría de las organizaciones. Si ustedes ven, por ejemplo, a mí me han tocado muchas veces que me dicen, oye, pero ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿por qué viene una recomendación de reputación en 5 y no vienen 3 o vienen
en dos, ¿no? Eh, ¿Cómo se determina? Y eso puede ser muy diferente para cada una de las organizaciones. Incluso, seguramente les ha tocado donde dicen, no, pues es que yo no puedo habilitar esa característica. ¿Por qué? Porque me afecta, tengo muchos falsos positivos, tengo alguna aplicación que es productiva y choca, entonces, aunque se comporte como un spyware o algo, lo tengo que deshabilitar la protección, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando se genera una solución y se establece esa línea base de protección, pues se hace con la mente o teniendo en mente que debe de funcionar en todas las organizaciones. Y entonces lo que sucede es que por defecto el nivel de protección pues, es muy bajo para evitar algún falso positivo, para evitar un impacto dentro de la organización. ¿Ok? Muchas veces el hecho de que no se pueda llegar a una configuración, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente se apagan. Es lo que sucede, que se apagan las tecnologías de protección y después empieza un problema. Oye, pues es que resulta que me infecté o tengo un incidente oye, pero eh, no tienes habilitada esta protección. Ah, pero la tengo deshabilitada porque me impacta en temas productivos, ¿no? Hay un segundo factor que es que toda la configuración, como viene todo por defecto, viene muy bajo, pues la configuración, digamos, se le deja al usuario final. O sea, bueno, aquí viene, está básicamente en uno, que es como lo más bajo, y de ahí te corresponde, pues, moverlo o configurarlo, ¿no? Lo cual obviamente genera una mayor carga de trabajo para la organización. Y obviamente eso también genera que si existe un error en la configuración o si no se hace de la mejor manera, pues eso puede, una de dos, de nuevo, o impactar la producción o quedar tan bajo que es simplemente un riesgo para las organizaciones. ¿Ok? Entonces es una complejidad que seguramente ustedes la han experimentado en muchos componentes o en muchos fabricantes y con base en eso, justamente lo que busca Adaptive Protection es ser una protección que es customizada. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en los detalles de cómo es que se consigue hacer esta customización. Pero básicamente lo que busca Adaptive Protection es poder ofrecer protección customizada o que sea, digamos, única para cada una de las organizaciones. Esto obviamente nos va a permitir salvar tiempo o guardar tiempo para poder hacer un hardening de los puntos finales. Esto es bien interesante. Lo que vamos a hacer o lo que busca Adaptive Protection es elevar la base, digamos, de seguridad dentro del punto final. ¿Ok? Y obviamente, pues eso nos va a permitir costos tanto de tecnología como de procesos, como de equipo dedicado a hacer ese hardening, porque normalmente el hardening se asocia, uy, es bien complicado y tengo que pasar por muchos puntos, ¿no? Bueno, con la parte de Adaptive Protection lo vamos a hacer de manera mucho más sencilla, ¿ok? Entonces, nada más aquí como parte general, lo que busca Adaptive Protection es ofrecer seguridad única, es decir, seguridad personalizada con base en el uso que tiene cada organización. No es que se tenga que decir, bueno, pues yo, mira, yo me dedico a la parte de, no sé, de manufactura y entonces yo tengo este tipo de aplicaciones. O sea, no se trata de que lo hagamos digamos, desde un proceso hasta tener el proceso claro, digamos, y el entendimiento de la organización, podamos empezar a utilizar Adaptive Protection. Es completamente al revés y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Podemos endurecer o subir el nivel de protección de los puntos finales. Obviamente nos va a generar mucho menores falsos positivos, lo cual va a reducir también el nivel de logs que tenemos que analizar, la criticidad de los eventos, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que es continua este análisis. No es algo que nosotros vamos a poner de manera estática, ya está funcionando o ya no está funcionando y entonces nos olvidamos de él. Conforme se va haciendo uso de las aplicaciones que están dentro de nuestra organización, Adaptive Protection nos va a ir informando cómo está el panorama dentro de nuestra organización y con eso podemos ir adecuando las reglas que nosotros vamos creando o configurando. ¿Ok? Entonces, ok,
¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se ve esto dentro ya de nuestra organización? Aquí, si ustedes entran a la consola o utilizando la consola que está en la nube, también puede aplicar en la tierra o la de on-premise, pero en la nube, am, aquí tenemos, por ejemplo, un heatmap, un mapa de calor que se va a ver o se lee en dos direcciones. Todo lo que son las filas, o la fila, perdón, son aplicaciones que están registradas o que están, digamos, registradas por la parte de Symantec. ¿Ok? Todas aquí podemos ver, por ejemplo, Acrobat Reader, podemos ver la línea de comando, podemos ver Excel, ¿ok? Podemos ver diferentes aplicaciones como Outlook o PowerPoint. Y en lo que serían las columnas, tenemos todos los comportamientos que han estado asociados a puede ser, digamos, a un comportamiento sospechoso, ¿ok? No quiere decir que sea malicioso o no. Aquí lo que vamos a ver en Adaptive Protection es que yo tengo Acrobat Reader o alguna otra aplicación y aquí existen, está, digamos, coloreado lo que puede ser sospechoso y esté asociado únicamente a Acrobat Reader. ¿Ok? Habrá otras, por ejemplo, no sé, Certutil, que utiliza algunas otras características o funcionalidades que pudieran ser asociadas a algo riesgoso. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, como pueden ver, hay diferentes colores. Ahorita lo voy a ver en este siguiente slide. Básicamente, lo que podemos leer de aquí, primero que nada, es la prevalencia, es decir, de estos comportamientos con estas aplicaciones, ¿qué tanto están presentes en mi organización? Únicamente en mi organización, ¿ok? Y de aquí, por ejemplo, vamos a ver que si está en azul, como lo veíamos en la gráfica anterior, quiere decir que no se genera o no hay registro de esa actividad dentro de nuestra organización. ¿Ok? Si está en azul clarito, quiere decir que hay una prevalencia baja, media, alta. Alta es cuando ya el 80%, por ejemplo, de mis dispositivos están teniendo ese comportamiento. Y como se ve aquí en esta gráfica, ahí como en color violeta, quiere decir que está aprendiendo. Si ustedes recuerdan, en la lámina anterior o en las láminas anteriores decía que se iba como que era dinámico, ¿ok? Esto se está analizando todo el tiempo dentro de nuestra organización, con el mismo agente, no necesitamos hacer absolutamente nada. Con el mismo agente va empezando a aprender, está escuchando el comportamiento y está sensando el comportamiento de los puntos finales, ¿ok? Entonces, con esto, nosotros podemos ver, una vez que ya digamos que inició el comportamiento o terminó el comportamiento y vemos nosotros la prevalencia, podemos ver aquí los filtros, o sea, que quiere decir que en mi organización existen 6 comportamientos o 6 aplicaciones o comportamientos, vamos a llamarle así, que pudieran ser sospechosos. Entonces, ahí en inicio podemos hacer un análisis, por ejemplo, decir, bueno, ¿es sospechoso, no es sospechoso? ¿Tengo que hacerlo, no tengo que, perdón, tengo que permitirlo o no tengo por qué permitirlo? Algo también que es muy interesante es que podemos generar diferentes políticas de protección o de data protection asignadas a diferentes usuarios o diferentes perfiles dentro de la organización y para cada uno de esas políticas vamos a ver este comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos ya un comportamiento dentro de ese heatmap, podemos, digamos, poner el mouse encima de este comportamiento específico y nos va a decir, nos va a dar información más detallada, por ejemplo, de cuántos usuarios están teniendo este comportamiento. Nos dice, por ejemplo, en este caso, está como monitoreo. Tenemos 3 opciones: permitirlo, monitorearlo o negarlo. ¿Ok? En este caso, en un inicio, como se tiene, vamos a decir, la primera etapa de nuestro análisis va a ser en modo monitoreo. ¿Ok? Lo vamos a monitorear, vamos a ver para no generar ningún impacto. Tenemos aquí también la referencia hacia Mitre.
¿no? Ahí nada más también como recordatorio, permite, y es simplemente una base de conocimientos que es accesible a nivel mundial, que lo que hace es que lista o detalla todo lo que son las técnicas y las tácticas de ataque observadas en el mundo real. ¿Ok? Entonces, aquí si nosotros le damos clic a esta parte de la táctica de Mitre, nos va a decir qué significa este tipo de comportamiento. Y con eso podemos también nosotros hacer análisis de si eso es algo esperado o no esperado dentro de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nosotros tenemos aquí diferentes filtros, podemos ver cuántos eventos o cuántos equipos dentro de nuestra organización están reportando este tipo de comportamientos extraños, ¿ok? Podemos ver cuántos estamos bloqueando, cuántos estamos monitoreando. Esta parte del Threat Landscape es bien interesante. Dentro de la consola de nube vienen algunos boletines que hablan sobre ciertos ataques. Entonces, si nosotros le damos clic aquí, vienen ya algunos ataques que están como definidos y que tienen estos comportamientos bien ya, digamos, asociados. Entonces, si nosotros buscamos por algún tipo de ataque específico, se va a, digamos, únicamente se van a mostrar los comportamientos asociados a las aplicaciones relacionados con ese ataque, y entonces podemos nosotros enfocarnos única y exclusivamente en ese tipo de ataque, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí la idea de nuevo es, los usuarios o los equipos empiezan a reportar actividad dentro, bueno, con el uso normal, digamos, de los usuarios. Este mapa se va a empezar a pintar de diferentes colores con base en lo que se encuentra de nuestra organización. Y aquí tenemos dos puntos o dos principales beneficios que yo veo aquí. El primero sería, pues, obviamente, identificar si hay algo que no debe de estar ahí y poder tomar acción inmediatamente. Pero también, si vemos que después de un tiempo todos estos comportamientos están en cero, quiere decir que mi organización no, o sea, los usuarios no utilizan ninguno de estos tipos de comportamientos que pueden ser sospechosos, es decir, nadie dentro de mi organización, por ejemplo, utiliza, no sé, curl, por ejemplo, para descargar cosas o algo. Lo que podemos hacer es apretar un botón como este que está aquí y automáticamente podríamos bloquear todos estos comportamientos de manera automática. Sabemos que si nosotros aplicamos ese mecanismo, como está sin prevalencia, o sea, quiere decir que nadie lo está utilizando, el impacto dentro de nuestra organización sería nulo, ¿ok? Y además, en el momento de que por alguna razón vamos a suponer que alguien intente hacer un ataque utilizando estas dobles funcionalidades de herramientas que son válidas, como ya está bloqueado desde un inicio, automáticamente estamos mitigando el riesgo para dentro de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer, como lo comentaba, damos clic aquí, ay, perdón, y vamos a ver aquí, antes de aplicarlo, nos va a poner todo lo que el comportamiento que vamos nosotros a aplicar. ¿Ok? Podemos removerlo individualmente o simplemente, como lo platicaba, podemos hacer que todos automáticamente se bloqueen y con eso estamos previniendo un futuro riesgo por alguno de estos comportamientos que ya están identificados como potencialmente maliciosos. ¿Ok? Eso tiene que ver con la parte de Adaptive Protection. De nuevo, es solamente una capa que nosotros vamos a utilizar para empezar a reducir la superficie de ataque dentro de nuestra organización. Ahora, como lo platicábamos, Adaptive Protection, oye, pues Adaptive Protection, digo, perdón, protección, control de aplicaciones, oye, pero SEP ya lo tenía. Sí, aquí lo que vamos a hacer, y esto viene de nuevo con la parte de Enterprise, perdón, Symantec Enterprise Security Complete, ¿ok? Es poder hacer un control avanzado de aplicaciones. ¿Cómo funciona? Primero que nada, igual, nosotros podemos habilitar que los equipos reporten las aplicaciones que están ejecutándose y dentro de la consola vamos a ver estas aplicaciones que se encuentran dentro de nuestra organización automáticamente. Podemos ver el nivel de riesgo, podemos ver también cuántos equipos, es decir, cuando nosotros entramos a ver las aplicaciones, podemos ver, por ejemplo, la reputación de esa aplicación, la prevalencia, que era lo que les comentaba hace rato, que tanta prevalencia tiene esa aplicación, en qué equipo se encontró, el hash, la ubicación,
etcétera, etcétera. Y de ahí podemos hacer muchas cosas. Podemos agregarlo a una política de control de aplicaciones, podemos hacerlo como un Trusted Updater, es decir, un componente, no sé, de algún aplicativo que tenemos nosotros dentro de la organización, podemos enviarlo a virus total, o podemos tomar, por ejemplo, desde aquí enviarlo a un sandbox, ponerlo en cuarentena, varias cosas que podemos hacer con este aplicativo. ¿Ok? Algo que es bien interesante es que podemos también nosotros agregar o crear listas de aplicaciones que son válidas, porque a final de cuentas eso, si nosotros sabemos que esas aplicaciones son válidas, de nuevo reducimos el universo de archivos a analizar, de logs a recibir, y con eso vamos obviamente filtrando la cantidad de información con la cual tenemos que trabajar. Algo que es bien interesante es que podemos crear aplicaciones o listas de aplicaciones válidas, no solamente por el nombre o por el hash, podemos hacerlo por certificado, por el nombre del archivo, por dominio web, por ejemplo, todo lo que si hay alguna intranet o algún sitio que nosotros sabemos que es 100% válido, podemos agregarlo, por la ruta, por la extensión y también por archivo de host. Es decir, todas las listas de aplicaciones permitidas las podemos agregar aquí y eso se agrega o se asigna hacia un equipo y definitivamente digamos, esas aplicaciones ya definitivamente sabemos que son válidas, las podemos ignorar y enfocarnos o sacarlas, digamos, de toda la parte de análisis más adelante cuando veamos incidentes. Ahora aquí algo bien interesante. eh, Hay algo que se llama Insight, que es un componente de reputación, como lo platicábamos. Con base a la información que tenemos de la GIN, nosotros podemos, cada que los usuarios a lo mejor descarguen algún archivo, algo de Internet, cada cosa que descarguen tiene un nivel de reputación. ¿Ok? Y aquí lo que nosotros podemos utilizar con la política de anti-malware es establecer un nivel de bloqueo y un nivel de monitoreo. Es decir, el nivel de bloqueo es del 1 al 5, donde 5 es lo más estricto. Es decir, únicamente lo que Symantec te garantiza, bueno, no te garantiza, pero te confirma, digamos, que es válido o es información o son archivos seguros, los va a poder descargar. Aquí en este caso, básicamente el nivel 2 ahí viene definido, cada que movemos nosotros esta barra, nos define qué es lo que significa, ¿no? Aquí básicamente archivos que tengan una reputación de 2 o menor van a ser bloqueados por Endpoint Security. De nuevo, puede que no sean maliciosos, simplemente a lo mejor no se tiene información suficiente para poder determinar que es malicioso. ¿Ok? Aquí es reputación. Entonces, por reputación, nosotros podemos establecer cuál es el nivel mínimo para poder nosotros decir, bueno, si alguien descarga un archivo con este tipo de reputación igual a 3 o igual o más baja, bloquealo. Y monitoreo es decir, ok, no lo voy a bajar, no estoy seguro, no quiero, si yo lo pongo en 3, a lo mejor me va a dar muchos falsos positivos porque los usuarios descargan mucha información y demás. Bueno, podríamos bajar pero podemos subir el nivel de monitoreo. Con este nivel de monitoreo, lo que va a hacer Endpoint Security es precisamente estar analizando qué es lo que hacen esos archivos y con base en eso después nosotros determinar si los bloqueamos o no. ¿Ok? Aquí, de nuevo, esto es únicamente a nivel de reputación. Ahorita lo que sigue es ya cómo podemos nosotros aplicar controles de aplicaciones, a lo mejor que ya nosotros conocemos, pero ya no es, digamos, con base en reputación. Aquí es ya con base en lo que nosotros o los criterios que nosotros establezcamos. Y es bien interesante porque podemos aplicar, por ejemplo, una política de default deny. Eso quiere decir que simplemente aplicaciones que no están específicamente dentro de una regla de permitir van a estar bloqueadas. Obviamente a lo mejor aquí no es para todos los usuarios, pero es muy importante también nosotros cuando generamos todas las estrategias de protección, poder a lo mejor también, en la medida de lo posible, definir políticas con base en el perfil de los usuarios. O sea, si son áreas, por ejemplo, donde no deben los usuarios descargar prácticamente nada de Internet por el rol que tienen o por una estrategia o política interna, bueno, podemos establecer este tipo de configuraciones y asignárselas solamente a ellos. Entonces podemos poner por defecto que todo lo que no esté permitido se va a bloquear
¿ok? Y tenemos opciones incluso de que solamente lo monitoreemos en un principio. Ok, queremos poner una estrategia así, solamente lo monitoreamos. Podemos ya forzarlo, es decir, ahora sí lo voy a bloquear, pero también tenemos la opción de forzarlo con algo que es la parte de override. ¿Ok? Aquí es decir, si nosotros podemos seleccionar aquí, es decir, oye, bueno, voy a bloquear toda la aplicación. Cuando el usuario le ejecute, le va a decir, oye, esta aplicación no está permitida. ¿Estás seguro que la quieres ejecutar? A lo mejor el usuario dice que sí, y eso se va a quedar registrado, y entonces nosotros podemos hacer una investigación más adelante de por qué ese usuario está utilizando ese aplicativo, pero al final de cuentas se lo va a permitir ejecutar. ¿Ok? No, si nosotros ponemos únicamente la parte de strict enforcement, pues ahí obviamente no lo va a poder ejecutar y no hay opción de hacia el usuario. ¿Ok? Además tenemos también toda esta parte de reglas donde nosotros podemos generar, por ejemplo, grupos de aplicativos. Nosotros, por ejemplo, podemos generar grupos de aplicativos por firma, digamos, o aquí se les voy a poner, aquí tenemos nosotros, no sé, podemos ver, no sé, archivos que sean sospechosos o lo que sean de streaming, o en este caso, por ejemplo, que sea un navegador como Firefox. ¿Ok? Podemos generarlo ya sea por regla o por fabricante. Y lo interesante es que aquí nosotros podemos poner no sé, diferentes Firefox, por ejemplo, y vienen diferentes versiones de Firefox. Cuando nosotros agregamos una regla, podemos buscar o podemos definir un aplicativo por nombre, por fabricante, por ruta, por hash del archivo, e incluso si, no es que nosotros nos tengamos que saber el hash. Simplemente si nosotros le damos aquí seleccionar el hash, nos va a abrir la ventana o el menú donde vienen todas las aplicaciones que se detectaron. Esa que se les mostré hace ratito. Todas las aplicaciones y nosotros podemos ir seleccionando aquí aplicativos. O bueno, las aplicaciones que vienen acá. Me ha tocado, por ejemplo, casos donde algunas organizaciones ejecutan diferentes versiones, por ejemplo, de Chrome. ¿Ok? Entonces, con esto, no sé, vamos a suponer que sale una versión o sale una vulnerabilidad asociada a una versión de Chrome específicamente. Con este tipo de control de aplicaciones, nosotros podríamos bloquear Chrome, pero únicamente a lo mejor la versión que es vulnerable. Y las otras, pues simplemente dejar que se ejecute, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos reduciendo la superficie de ataque porque estamos bloqueando únicamente versiones que pueden ser susceptibles a una vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? No afectamos a toda la organización, nos enfocamos únicamente en esas aplicaciones que nosotros sabemos que necesitamos resolver y así es más sencillo el trabajar con ese, digamos, con ese ticket y obviamente pues, reducir costos, reducir tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema que es bastante interesante es el que nosotros podemos, no solamente permitimos y bloqueamos aplicaciones, podemos también controlar el comportamiento de las aplicaciones una vez que se están ejecutando. Y esto también es una regla que viene dentro de Endpoint Security Complete que se llama Custom Application Behavior, donde nosotros podemos también generar un como tipo de aislamiento, ¿ok? Dentro de las aplicaciones. Y podemos hacer reglas, por ejemplo, donde podamos limitar el acceso a archivos, evitar que se ejecuten otros comandos, o modificaciones a llaves de registro dentro o de las aplicaciones que se están ejecutando. ¿Ok? Es muy interesante. Esta tecnología viene también de, si ustedes están familiarizados con algunos productos como Data Center Security, mucha de la tecnología de Data Center Security viene por aquí ya integrada con Endpoint Security Complete. Y es decir, aquí nosotros tenemos una regla, estos ya vienen por defecto, donde podemos nosotros hacer, bueno, que evitar que programas se ejecuten de dispositivos removibles o modificar o bloquear modificaciones al archivo de host. Y también aquí podemos nosotros tanto apagar la política como encenderla o como la parte de monitoreo. ¿Ok? Aquí en la parte, por ejemplo, de monitoreo, si nosotros, por ejemplo, aquí se ve, digamos, si ustedes ven, tiene como una flechitas aquí. ¿Por qué? Porque cada una de estas, nosotros la podemos generar también personalizada,
Pero si nosotros nos vamos al detalle, podemos nosotros también generar diferentes reglas o vamos a llamarle, bueno, sí, como criterios o aplicaciones asociadas a nuestro set de reglas. Entonces, aquí vamos a poner, digamos, cuál es el nombre, mm, como digamos, de la regla y estas son las políticas que están asociadas hacia esa regla. ¿Ok? Cada una de ellas nosotros las podemos personalizar. Aquí, en esta, cuando nosotros le damos como agregar alguno, tenemos, por ejemplo, dos cosas. Primero, cuáles son los aplicativos que nosotros vamos a incluir. Podemos agregar aplicativos igual por hash o por línea de comando, por nombre de archivo, etcétera. Y una vez que nosotros agregamos estos archivos, vamos a definir qué comportamientos de acciones son las que nosotros vamos a controlar. ¿Ok? Podemos de nuevo controlar a nivel de archivo, a nivel de procesos, o que no sé, es decir, por ejemplo, que un Word a lo mejor no pueda mandar llamar a un PowerShell o cosas de ese tipo, como encadenar diferentes procesos, o llaves de registro para cargar DLLs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí, vámonos para acá adelante. Lo que podemos hacer es decir, ok, este archivo, en este caso, vamos a limitar que tenga o vamos a definir qué acciones son las que se pueden hacer para nivel, por ejemplo, de lectura o crear, borrar o escritura, creación, borrado o escritura, por ejemplo. Ok, entonces, por ejemplo, nosotros podemos de nuevo definir que algún aplicativo no pueda leer ciertas llaves de un registro, bueno, o ciertas rutas del sistema, por ejemplo. ¿Ok? Con esto, obviamente, bueno, son condiciones más avanzadas, pero de nuevo, si nosotros vamos por fases donde primero identificamos las aplicaciones con la política de que nos muestre todas las aplicaciones ejecutándose dentro de los equipos. Después vemos también la parte de Adaptive Protection, y de ahí empezamos a bloquear comportamientos potencialmente sospechosos que no encontramos dentro de nuestra organización, empezamos a disminuir la superficie de ataque. Después podemos agregar lo que sabemos que es válido hacia unas listas blancas. De ahí podemos continuar hacia el crear aplicaciones permitidas, no permitidas y también em, continuar con esta parte donde las aplicaciones a lo mejor podamos nosotros establecer criterios de acceso a otros componentes dentro del equipo. Ujú. Entonces, si se van dando cuenta, vamos haciendo diferentes capas de protección donde vamos fortaleciendo y donde vamos endureciendo o subiendo, digamos, el nivel el baseline de protección, pero todo dentro del mismo, digamos, del mismo control de aplicaciones. ¿Ok? Esto pudiera ser a lo mejor algo ya mucho más específico, de nuevo, no aplica para todos, pero si nosotros vamos siguiendo toda la cadena, definitivamente con la información que vamos encontrando podemos llegar a hacer este tipo de políticas que son más avanzadas y que, de nuevo, una vez que están implementadas, sabemos que estamos completamente o estamos elevando el nivel de seguridad. Ahora, ya hicimos toda esta fase, ya vimos el componente de Adaptive Protection, el control de aplicaciones, etcétera. Em, Ahora, ya nuestro universo de eventos debería de haberse reducido. ¿Eso que nos va a permitir? Que en el momento o en la eventualidad donde encontremos algún indicador de compromiso, ¿ok? Algún comportamiento que sea sospechoso, EDR nos va a dar toda esa información, ¿ok? Podemos hacer investigación de actividad sospechosa o potencialmente maliciosa o a lo mejor un potential breach, ¿no? Ya un ataque ya potencialmente que sí necesite analizarse. Con todo lo que hicimos, podemos ya reducir el nivel o estamos reduciendo el nivel de análisis, pero acá, igual, como lo platicábamos, algunos de los beneficios de EDR es poder reducir el tiempo y esfuerzo para remediar cualquier tipo de ataque y también mejorar el conocimiento
que tenemos de la superficie de ataque. Y eso nos los va a dar aquí, seguramente ustedes ya lo han visto, cuando vemos el componente de EDR, lo que nos va a dar son, de nuevo, referencias hacia Mitre, pero también nos va a dar toda la cronología de eventos que se encontraron dentro de la organización y que detonaron un, un incidente de seguridad. ¿Ok? Entonces, si nosotros ya hicimos todo lo anterior, reducimos la cantidad de eventos, cuando lleguemos a este análisis, por ejemplo, cuando Endpoint Security genere un incidente, nosotros vamos a poder identificar desde aquí, por ejemplo, en este caso, no se dice que el Explorer mandó llamar un PowerShell, ¿ok? Dentro de PowerShell se mandó llamar un Notepad, ¿ok? Y este Notepad ejecutó algún otro componente o algunos otros componentes. Si nosotros damos clic a cada uno de estos iconos o fases, digamos, nos va a poder dar todo información sobre el comportamiento, nos va a dar información sobre el proceso. Aquí, bueno, obviamente son procesos conocidos, pero pudiera ser que fuera algún proceso no conocido. Entonces, desde aquí mismo, nosotros podríamos generar acciones para borrar, perdón, para bloquear alguno de estos aplicativos o alguno de estos componentes. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya hicimos toda la parte de la fase del preataque, ¿no? En las capas, ahorita lo vamos a ver de nuevo como resumido más adelante, pero nosotros ya estuvimos analizando en la fase de preataque con control de aplicaciones, con el Adaptive Protection, ya redujimos la información. Entonces, ahora sí nos podemos enfocar en que estos análisis seguramente serán no por falsos positivos. Ya nos va a dar información que sea mucho más relevante y fácil de analizar, que lo va a detonar en que nosotros podamos reducir el tiempo también de análisis y reacción sobre estos incidentes que aparecen dentro de la consola. ¿Ok? Entonces, bueno, nos estamos ahorita acercando ya casi hacia el final del contenido. Nada más comentarles, si se dan cuenta, todas estas funcionalidades son las que incluye Endpoint Security Complete con el mismo agente. De nuevo, no necesitamos instalar nada más, el mismo agente trae todo esto y nos ayuda, ya si dan cuenta, está un poquito más detallado todas las capas de protección que se tiene asociadas, digamos, a cada una de las fases de un ataque. ¿Ok? Viene la parte de Application Control, que fue pues, básicamente lo que nos enfocamos el día de hoy. Y eso que es solamente una parte, ¿no? Hay otras como la parte de Deception o el Active Directory Breach Protection. Es bien interesante que la puedan, que lo puedan conocer. Básicamente lo que hace es que genera un ambiente falso, digamos, ofusca la información de nuestro directorio activo, con tal, con eso, si alguien trata de hacer a lo mejor un análisis o búsqueda de recursos locales, usuarios, computadoras que tengan privilegio, eh, no va a encontrar información verídica, está como toda ofuscada. Y si él trata de hacer uso de algún señuelo que nosotros depositemos dentro de nuestra red y que sea visible, vamos a recibir una alerta. Entonces, es bien interesante. Esta capacidad, por ejemplo, pues viene ya en una etapa, digamos, ya donde hay alguien dentro de nuestra organización, ¿ok? Pero, de nuevo, hay muchas capas que pueden ayudar a que, o simplemente la que cubrimos hoy, que es toda la parte de aplicaciones, control de aplicaciones, estamos reduciendo mucho el riesgo que algo malo suceda dentro de nuestra organización, ¿no? Y llámese un ransomware, ya llámese un ataque de exfiltración o cosas de ese tipo. ¿Ok? Nuevamente, si ustedes aún utilizan la parte de la nube o están todavía en proceso, Endpoint Security está preparado para poder ayudar en su migración. Hay muchas formas de migrar. Si ustedes tienen SEP hoy en día, hay muchas formas de migrar sus agentes hacia la nube. Tiene muchos beneficios, es bien interesante. Se utiliza el mismo agente, no tienen ustedes que hacer una reinstalación de nada. Eh, y también algo bien interesante es que sabemos que ni todo es on-premise, ni todo es en la nube, ¿no? Desde hace mucho decimos, es que todo el mundo se va a la nube.
hay cosas y en mi experiencia, la realidad es que la mayoría se mantienen en un ambiente híbrido. Entonces, con Endpoint Security Complete ustedes pueden perfectamente tener un ambiente híbrido. Normalmente los separan, por ejemplo, servidores o equipos que no tienen acceso hacia Internet, se pueden quedar en un SEP on-premise, pero equipos, por ejemplo, que son remotos o que son usuarios finales, se pueden mover hacia la nube. Hay beneficios, bastantes beneficios, con gusto podemos platicar, pero lo que me gustaría que quede claro es que es muy fácil migrarlo. Es muy fácil mover clientes de sitio hacia la nube. Y finalmente, em, algo en lo que se ha trabajado mucho es en la integración de diferentes soluciones, es decir, con la consolidación, Broadcom tiene uno de los portafolios más amplios que existen, ¿ok? Y ustedes pueden hacer uso de ese portafolio, pueden hacer una consolidación de fabricantes, por ejemplo, donde hoy en día este mismo agente con el cual trabajamos, este mismo agente puede hacer la redirección de tráfico hacia WSS, bueno, hacia WPS, digamos, que es el portal o es la parte de protección a nivel de network. Imagínense que el mismo agente de protección del punto final puede definir cuando estén dentro de su organización, pase por el proxy local. Si ustedes sacan el equipo, automáticamente se conecta hacia la solución de nube o al proxy de nube que tenemos y automáticamente pueden aplicar las mismas políticas dentro y fuera de la red sin necesidad de que esté una VPN o sin dejar de administrar el equipo. Ok, podemos integrarnos a nivel de network, podemos integrarnos a nivel, por ejemplo, de CASB, de nuestro CloudSoc, por ejemplo. La información de CloudSoc se puede meter o se puede integrar con Endpoint Security y poder hacer lo que nosotros llamamos XDR. O sea, es decir, imagínense que un equipo detecta o genera un incidente y EDR dice, bueno, pero además el usuario ha tenido intentos de login fallido o además el usuario ha estado compartiendo mucha información de Office 365, por ejemplo. ¿Ok? Hay mucha integración que hoy en día nosotros tenemos, de verdad es un ecosistema bien interesante con el cual ustedes pueden construir para corto, mediano y largo plazo su estrategia de seguridad. ¿Ok? Entonces, únicamente para concluir, con Endpoint Security, nosotros podemos ayudarles a proteger diferentes tipos de archivos, perdón, de equipos, Windows, Linux, Mac, Android, dispositivos iOS. Tenemos la parte de Adaptive Protection que lo revisamos el día de hoy. La parte de EDR, que bueno, es un componente que viene incluido dentro del licenciamiento y la posibilidad de hacer una integración con otras soluciones dentro de nuestro portafolio que seguramente les van a ayudar a construir esa cadena de seguridad o un ecosistema de seguridad conforme vayan ustedes avanzando, ya sea en sitio, en la nube o en una forma híbrida. De ahí es todo lo que yo tengo para compartir. Nuevamente les agradezco el tiempo. Voy a detener aquí mi presentación porque veo que hay algunas preguntas, pero no Sí, las veo por estar presentando. no te preocupes porque yo he ido registrando todo. Tengo varias preguntas registradas. Voy a empezar con la primera que es de José. Nos pregunta, ¿Endpoint Security Complete sustituye al SEP? Si tengo SEP, ¿debería de migrar? ¿Por cuánto tiempo más va a estar disponible SEP? Buena pregunta. Endpoint Security Complete, bueno, SEP, como lo platicamos, es digamos, la evolución de Endpoint Security, perdón, o SES, como lo conocemos, es la evolución de Endpoint Protection. Mi recomendación es sí migrar, o sea, es decir, con Endpoint Security, con la licencia Endpoint Security, tú puedes seguir utilizando SEP para la parte de on-premise, pero automáticamente la licencia te va a habilitar un portal de nube. Y con ese portal de nube tú puedes empezar a mover usuarios, de nuevo, dependiendo de la versión en la que estés, pero ni siquiera necesitas reiniciar. O tú puedes generar una política para que tus usuarios empiecen a registrar a la consola de nube. Entonces, es muy interesante, hay mucha documentación y muchas formas en las que les podemos ayudar, pero sí, definitivamente yo creo que el moverse a Endpoint Security, sobre todo la Complete, de verdad les puede ayudar mucho en elevar su nivel de seguridad sin tanto esfuerzo, sin tanto dolor de cabeza y les va a ayudar mucho, de verdad. Genial.
Tengo otra pregunta de Juan. ¿Cuentan con documentación de buenas prácticas? Hay muchas documentaciones de buenas prácticas, por ejemplo, para la parte de ransomware. Tenemos una guía, por ejemplo, para buscar también con el tema de threat hunting, cómo buscar indicadores de compromiso dentro de nuestra organización. Habría que ver buenas prácticas de qué, no sé, Adaptive Protection, por ejemplo, pudiera ser en sí misma una buena práctica para poder reducir la superficie de ataque o poder empezar a hacer control de aplicativos dentro de nuestra organización. Entonces hay muchas formas en las cuales podemos ayudarles con mejores prácticas también. Perfecto. Tengo varias preguntas de Fernando Ujú. Calugulín, que es de uno de nuestros partners, Satélite. No sé si todas las vas a poder responder. Yo te las leo porque Laura Domínguez propuso ahí a lo mejor tener una sesión específica para ellos, para responder Claro, todas estas sería muy preguntas y bueno. tener mucho más. Yo te las leo por las dudas, así hay alguna que puedas responder brevemente, digamos, en esta sesión. Su primera pregunta es, ¿podrían explicar la diferencia entre indicador de compromiso e indicador de ataque que usan otros vendors? Ujú. Ma- Esa es la m- primera. es buena pregunta y muchas veces el indicador de compromiso en realidad son comportamientos que pueden definirse como eso, como un compromiso. Algo que es bien interesante es cuando hablamos de EDR, cuando hablamos de amenazas como persistentes, recordemos que no, o sea, no es un malware, no es un ransomware, no es un spyware, no es nada de eso. Es simplemente lo que hacen los atacantes es, y por eso están esas etapas de un ataque, ¿no? Donde empiezas con la parte de incursión, por ejemplo. El incursión podría ser un elemento solamente cuya función es descargar algo, es conectarse a un sitio y hacer una descarga de un componente que va a funcionar para otra fase del ataque, ¿ok? Entonces, indicadores de compromiso pueden ser decir, oye, pues este equipo se está conectando a un sitio que no tiene nada que ver, ¿no? O este equipo está tratando de acceder a llaves de registro a través de este proceso. Esos son indicadores que con base, a lo mejor por eso viene la parte de mitra y todo eso, podemos nosotros definir como un compromiso. Puede decir, no está bajo ataque. Un ataque es que alguien te está pegando porque te está tratando de hacer una denegación de servicio o alguna cosa de ese tipo. Aquí más bien es, oye, son comportamientos que no son normales para mi organización, que no son normales dentro de este aplicativo, por ejemplo, y entonces empezamos a hacer el análisis y eso pudiera ser como tal un análisis como de compromiso, ¿no? Es decir, el equipo está funcionando de una forma que pudiera definirse que está comprometido. Bien. Pero sí podemos Eh, tener una sesión si gustan, podríamos ujú. tener una sesión específica y vamos ahondando, porque digo, ahorita, como lo vimos al final, son como 13 capas ahí de protección, solamente nos enfocamos en unas cuantas, ¿no? Entonces hay mucho en lo cual podemos definir, definitivamente podemos ahondar. Sí, tiene varias preguntas que están relacionadas con cuestiones bien técnicas. Entonces, José, en este caso, perdón, Fernando, en este caso, yo creo que lo mejor va a ser que coordinemos una sesión técnica. Laura Domínguez se va a poner en contacto contigo para que podamos coordinar una sesión para profundizar en tus preguntas, ¿sí? Ujú. Eh, no veo ninguna otra pregunta escrita. No sé si alguien quiere levantar su mano para hacer en este último minutito alguna pregunta más a Alejandro antes de que los dejemos ir. Mientras tanto, les voy mencionando de que al momento de salir de la sesión, ustedes van a tener la posibilidad de hacer una pequeña encuesta de 3 preguntas solamente. Les pediríamos, por favor, si se pueden tomar un minutito en responderla para ayudarnos en próximas sesiones. Em, no hay más preguntas, veo que no. No sé a dónde fueron tus preguntas, Daniel. Si querés levantar la mano, así te puedo habilitar la Yo sesión. A aquí ver, no sé veo si fueron a una, bueno, Q&A. sí. A Sí, sí, no, ver. aquí también veo una pregunta de que si podemos hablar de XDR. XDR, dice, si se necesitan soluciones de seguridad, endpoint, email y web. Am, Básicamente se requiere endpoint y CASB. Puede ser CASB o WSS o nuestro proxy. Y es bien interesante porque, de nuevo, XDR es lo que nosotros llamamos Extended EDR.
Extended Detection and Response, perdón, es de nuevo, es poder sacar únicamente, salir solamente del endpoint, ¿no? EDR, como su nombre lo indica, que es endpoint, pues se enfoca en el punto final, es decir, el equipo está haciendo ciertos comportamientos extraños, ¿no? Pero cuando tú lo correlacionas, por ejemplo, con lo que está teniendo a nivel de navegación o lo que está teniendo, de nuevo, cuando están utilizando elementos como Office 365, tú podrías hacer esa correlación, por eso se llama extendida, porque no solamente, como te decía, el equipo tú encuentras como indicadores de compromiso, como lo platicábamos, ¿no? Y resulta que el mismo usuario tiene incidentes de que está compartiendo mucha información, a lo mejor por, por Office 365. Entonces, dices, bueno, pues a lo mejor el equipo está comprometido, a lo mejor robaron credenciales y a través de esas credenciales entraron a la nube y empezaron a exfiltrar información. O sea, hay puntos interesantes ahí que definitivamente podemos también platicar. Bien, bueno, Andrés, no sé a qué partner pertenece o si es cliente, también está interesado en una sesión técnica. Creo que, no sé si Daniel ahí te respondieron las preguntas, pero ahí veo la mano levantada. Le voy a dar primero lugar a Alan, que había levantado primero. A ver, pueden levantar la mano nuevamente, por favor, porque se me fue. A ver, ahí está Daniel. Sí, Daniel. Sí, bien, perfecto. Bueno, realmente es cuántos hash están o se tienen soportados de la plataforma, pues, porque están hablando ahora de indicadores de compromiso. Muchas personas le comparten a uno indicadores de compromiso, pero va uno y valida ese indicador de compromiso de pronto en plataformas como Virus Total, y hay muchos que no se tienen analizados desde Virus Total, ¿cierto? Y por lo general, pues con SEP Manager o SEP M se podía bloquear desde MD5, y con este CES yo he visto solamente, pues vi la oportunidad de subir MD5 y también SHA-256. No sé si SHA-1 también sea compatible o si hay alguna forma de, con SES Complete, de también hacer los bloqueos con SHA-1. Miren, en cuanto a la cantidad de hashes, no tengo el número, o sea, no sé si te refieres a la cantidad de hashes que puedes meter dentro de una política. No tengo ese dato, habría que revisarlo, porque luego con base en conforme van avanzando las versiones, hacen modificaciones. Sí, desde la misma plataforma tú podrías, por ejemplo, enviar hacia un virus total, dentro del mismo Endpoint Security. Si tienes la consola de nube, tú puedes decir, a ver, este hash o este archivo que yo no lo conozco, lo puedes mandar a virus total, lo puedes mandar también a un sandbox. Por ejemplo, tenemos Endpoint Security incluye el sandbox donde tú lo mandas y se hace análisis dentro de la nube de Symantec y te devuelve un análisis después de un tiempo, ¿ok? Y de ahí el SHA, normalmente se utiliza SHA-256 en la nube, si no me equivoco, únicamente SHA-256. Eh, la ventaja, digamos, ahí es que tú puedes, si tú lo ves dentro de la consola, es decir, Endpoint Security registra ese archivo, automáticamente te genera el hash por ti. Bueno, no es que lo genere, sino identifica el hash. Y entonces con eso, pues tú ya puedes crear políticas asociadas hacia ese equipo, pero hacia ese archivo, utilizando el mismo hash que te da Endpoint Security Complete. Entonces, lo puedes hacer con la consola de nube, con la consola de tierra, creo que sí se puede MD5 y SHA-256. No recuerdo en las últimas versiones si eso lo cambiaron, pero sí se puede hacer también con la parte de SEP Manager y la parte de la nube, ¿no? Y a final de cuentas, tú puedes conectar la consola de tierra con la consola de nube para tener lo que llamamos el ambiente híbrido. Perfecto. Ujú. Vamos con la pregunta de Alan. Alan, adelante. Y Caro, por la presentación. La pregunta que tengo es referente a el grupo que comentaste, Alex, de ahí dejar lo ubico, Global Intelligence Network. Este grupo, parte donde tienen todo el registro
o donde se encargan de llevar ahí información o tener registro de lo que está pasando en la red, se maneja como una certificación, es decir, Symantec tiene una certificación, algunos otros software también tienen esa certificación, o cómo se maneja, qué es lo que te beneficia estar dentro de ese grupo. Buena pregunta. En realidad no es un grupo, el Global Intelligence Network es el nombre de nuestra red de inteligencia. Ujú. Entonces, haz de cuenta que todos los equipos que envían, o no sé, que pueden enviar información anónima hacia Broadcom, o todos los correos que se analizan, por ejemplo, dentro de Email Security Cloud, por ejemplo, o con toda la información de la nube que viene incluso también desde la parte de Blue Coat, cuando se adquirió Blue Coat. Todo eso, lo que hace la Global Intelligence Network es con tecnología propietaria, se hace toda la telemetría de esa información y se hace toda esa correlación a nivel del punto final, a nivel del correo, a nivel de navegación. Entonces, imagínate que, no sé, se analiza un correo. El dominio desde el cual se envió ese correo resulta que es un dominio que también se ha registrado del lado de proxy porque está asociado a phishing, por ejemplo. ¿Ok? Y ese phishing está asociado cuando se hace todo el análisis, a lo mejor del phishing, está asociado a un archivo que se descarga por los usuarios. Entonces, ese archivo, ahí es donde vas haciendo la cadenita, ¿no? El hash del archivo que está asociado a correo, que está asociado a phishing, que está asociado a dominios maliciosos, ta, 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 ta. Entonces, con todo ese resultado del Global Intelligence Network, los motores de anti-spam, los motores de reputación de endpoint security, todos los motores de nuestros productos se Ujú. alimentan de esa correlación de Global Intelligence Network y con Ok, eso tienes mejores motores para qué, para evitar el spam, tienes mejores motores para inteligencia o para poder bloquear archivos potencialmente maliciosos cuando se descargan. Ajá. Eso que te genera el beneficio es que tienes una inteligencia mucho mayor mm, y eso te permite tener menos falsos positivos, te permite que las soluciones funcionen de manera más óptima. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes diferenciar no solamente lo malo, sino también lo bueno. Entonces lo bueno lo separas, lo malo lo detienes y te puedes enfocar mejor en todo lo que es lo gris. ¿Con qué? ok. Con mejor inteligencia. Pero ese es el Global Intelligence Network. En realidad es digo, es como el corazón, digamos, de todas las Ujú. soluciones y es lo que alimenta los motores de inteligencia de Broadcom. Ok, ok. Fíjate, eso yo lo vería como un gran diferenciador con cualquier otro, ¿no? Tenemos se puede decir, nuestro propio motor que nos Ujú. ayuda a tener agilidad para responder, identificar y actuar, ¿no? Correcto. Sí, de hecho es un diferenciador porque a final de cuentas es lo que está detrás de nuestra tecnología. Y esa es la Ujú, diferencia con fabricantes que a lo mejor pueden ser de nicho o ujú. fabricantes que no tienen toda esa capacidad de telemetría. En realidad esa es una de las principales diferencias en que Ok. nuestras soluciones sean pues mejores. Muchas Ujú. gracias pero sí, muy, muy buen comentario. Muchas gracias. No, al Perfecto, contrario, gracias a ti, Alex. Gracias, Caro. gracias. Bien, tengo dos preguntitas, bueno, un comentario y una pregunta en realidad. Con eso vamos a ir cerrando para que no se vaya tan larga la sesión y dejarles el tiempo para que puedan retomar sus actividades. La primera pregunta, bueno, el primer comentario es de John. Dice, por listas negras solo está soportando SHA-256 y MD5 para que lo tengan en cuenta. Y Andrés dejó una preguntita. La herramienta Bridge Assessment debe ser ejecutada en un AD, pero ¿en qué momento debería ser ejecutada para que sea efectiva? Buena pregunta. Gracias por el comentario y la aclaración en cuanto al MD5. En cuanto al Breach Assessment, esa es una herramienta que ejecutas en un domain controller, no precisamente en el directorio activo, puede ser en cualquier domain controller o member server, y te da un reporte, digamos, manual, ¿no? Donde te dice, pues mira, tienes usuarios que a lo mejor su contraseña nunca expira o tienes cierta información sobre componentes o configuraciones del directorio activo que deberías de mejorar.
Esto es manual y ese lo ejecutas cada X tiempo. En realidad, tú lo podrías ejecutar, vamos a suponer, cada mes, cada 15 días, dependiendo. Que aquí la pregunta sería, ¿qué haces con ese breach assessment? Es decir, se presenta y eso debería de detonar un análisis y una ejecución para resolver esa configuración que no es correcta o esa vulnerabilidad, si lo llamamos de ese tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor si tus tiempos promedios son de 15 días o cada X tiempo tú haces mejoras hacia el directorio activo, puedes ejecutarlo de manera periódica. Ahora, el breach assessment es una cosa, pero también por el otro lado, el breach assessment es parte de todo el componente del threat defense para el directorio activo. Eso sí es algo que tú puedes ejecutar, bueno, puedes configurar dentro de la organización para, de nuevo, ofuscar todo lo que es la información de tu directorio activo y poder detener o identificar a alguien que está tratando de hacer movimientos laterales dentro de la organización. Y eso lo hace pues en tiempo real y lo hace de manera continua. Entonces, el breach assessment es simplemente algo que tú ejecutas, tienes un reporte y la idea es que con ese reporte pues se generen tareas de remediación y lo puedes ejecutar de manera periódica con base en los tiempos de remediación, ¿no? Y ahí puedes ver si se remedió o no se remedió. Y la otra parte es el componente del Threat Defense o el TDAD, como lo conocemos, donde ahí sí ya puedes ejecutar políticas activas y continuas para la protección de movimientos laterales. Perfecto. Para cerrar, última pregunta. Alan Rivera tiene ahí una pregunta, pido que sea un poquito breve, por favor. Alan, adelante. No, ya fue el anterior, ¿Ya fue? Caro. Ah, ok, Sí. perfecto, muchas gracias. Entonces, bien, entonces vamos a dar cierre a esta sesión de webinar, agradeciéndoles mucho a todos por su participación. Les repito que vamos a estar compartiendo la grabación del webinar más adelante y en el día de hoy les va a estar llegando el material que utilizó Alejandro en su presentación. Un aviso más para todos los que estaban ahí preguntando por sesión técnica, que estaban interesados. Bueno, Laura Domínguez se va a estar encargando de organizar una sesión técnica, los va a invitar a todos los registrados a este webinar, porque vimos que muchos estaban interesados en participar. Así que todos van a ser invitados, todos los registrados van a ser invitados a la sesión técnica una vez que esté programada, ¿sí? Así que les dejo nuevamente el recordatorio de que van a cerrar la sesión, les va a aparecer una pequeña encuesta de 3 preguntitas solamente, les vamos a agradecer muchísimo si pueden tomarse un minutito más para responderla. Muchísimas gracias Alejandro, muchas gracias a todos por haberse unido a la sesión y estamos en contacto para las próximas sesiones en español. Muchísimas Gracias a ti, gracias, Carolina, y gracias a todos. que tengan un muy buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias.